Buenas tardes para todas y para todos. Vamos a hacer la presentación del ciclo Pensar a Raúl Alfonsín, Mundo de Trabajo, Cuestión Sindical y Agenda Política en el proceso de la recuperación democrática. Contamos con la presencia de Juan Manuel Casela, Miguel Olaviaga y Agustín Prostiti. Modera María Herminia Grande. Muchas gracias. Adelante. Bueno, si hay un regalo que me da la vida es estar hoy aquí en esta mesa. Ya los voy a presentar, pero brevemente. Cuando uno por ahí escucha o lee a personas que forman opinión, hablar que el futuro está en 134 caracteres, hoy que estamos aquí en nuestra universidad, digo, o esto es inútil o están equivocados. Me parece que el mundo que viene es escuchar las experiencias. Espero que estén en actividad, porque el país los necesita. Bueno, no voy a hablar más que eso, y gracias Alejandro. Está aquí a mi lado el doctor Agustín Prostiti. Leo porque después me olvido los cargos específicos. Él es doctor en Ciencias Políticas, investigador universitario, asociado al Laboratorio de Investigaciones Sociohistóricas Regionales del CONICET, un trabajo magnífico, perdón que lo diga, pero lo conozco. Profesor e investigador de nuestra Universidad Nacional de Rosario y director de investigaciones interdisciplinarias de nuestra universidad, de la UNR. A su lado está un querido amigo de tantos años, un placer, Miguel, encontrarte hoy aquí en este ámbito. Miguel Ángel Olaviaga, de Córdoba. No sé si mantiene el todavía. Y el acento también. Bueno, dirigente político, sindical, lo conocí hace muchos años, un placer, un gran dirigente de empleados de comercio. Fue diputado provincial, fue senador provincial, y en las elecciones del 2015 fue candidato a vicepresidente de la Nación por la coalición progresista, acompañando a la hoy diputada Margarita Stolbizer. Recuerdo perfectamente aquella campaña a pulmón. Bueno, y al lado de Miguel está el doctor Juan Manuel Casela, que todos conocen su trayectoria, pero está bueno recordarla. Abogado, dirigente político perteneciente a la Unión Cívica Radical, ministro de Trabajo durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, diputado provincial bonaerense, 2 veces diputado nacional, si no tengo mal el dato. Fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987 y candidato a vicepresidente de Argentina, acompañando en la candidatura a presidente al cordobés Eduardo Angelos en 1989. Si ustedes están de acuerdo, yo les propongo a la mesa, a los participantes, bueno, que hagan una exposición, lo que ellos consideren, y después abrimos a las preguntas, porque me imagino que ahí va a haber un ida y vuelta muy, pero muy interesante. Desde ya, muchas gracias, y si te parece bien, Agustín, te cedo la palabra. ¿Puede ser? Sí. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que han organizado el ciclo Pensar a Alfonsín, en el nombre particular del decano Alejandro Vila, que nos ha convocado, y a la Facultad de Humanidades. La verdad que es un placer estar aquí con tantas figuras importantes, sin duda quienes están aquí en la mesa, pero también quienes nos acompañan, destacados referentes del mundo académico, intelectual, pero también político, referentes y autoridades universitarias. Y bueno, y por supuesto referentes estudiantiles, que es muy importante mencionarlos. Está la presidenta de la FUR aquí presente. Me parece que este ciclo habla un poco de lo que la Universidad Argentina promueve, y esta facultad, ¿no? Este desafío y este convite a pensar la democracia, 40 años de democracia, frente a la perspectiva de discursos que plantean el adoctrinamiento en las universidades. Bueno, nada más lejos
nuestra universidad pública que la expresión de una mirada sesgada sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente, ¿no? Nada más lejos que la idea de pensar que se empobrece el debate planteando miradas unilaterales o lineales, y esta mesa nos propone justamente volver a pensar el legado político de nuestra democracia en estos 40 años y nos invita a pensar en desafíos, nos invita a pensar problemas, nos invita a pensar momentos cruciales de nuestra historia, fundamentalmente de la reconstitución de la democracia, de debates acalorados, de discusiones muy profundas, que sin duda tenían en el corazón de todo esto la recomposición de la vida democrática del Estado de Derecho de la Argentina allí por 1983, y que efectivamente nos invita a reflexionar en este caso desde la dimensión del mundo del trabajo, de la cuestión sindical, y de los desafíos que implicó, la agenda político-sindical en la recuperación de la democracia. En ese sentido voy a hacer algunas consideraciones, plantear algunos ejes de trabajo, discusión, abrir, recuperar algunos elementos históricos que seguramente serán profundizados por mis colegas de panel que tienen más experiencia vivida y recorrido en la materia, y que van a seguramente enriquecer muchísimo algunos de los planteos que yo voy a dejar como para abrir la discusión. Fundamentalmente, cuando hablamos del mundo del trabajo y de la cuestión sindical a comienzos de los 80, en ese momento crucial, bisagra de la historia argentina, de la salida de la última dictadura militar y del comienzo del proceso de recuperación democrática, sin duda un primer eje de trabajo es rescatar, plantear cuál era la situación de la clase obrera, a la salida del proceso, la situación de la clase obrera y sobre todo de la vida sindical a la salida del proceso. Y cuando uno plantea ese primer eje de debate, sin duda, lo que hay mucho trabajado en esto en el ámbito académico, lo primero que uno visibiliza con relación a eso es las consecuencias que tuvieron las políticas de terrorismo de Estado en la Argentina, que focalizaron en uno de los actores que más sufrió la represión, en el movimiento obrero, quiero decir, en el conjunto de los trabajadores, y sin duda la última dictadura planteó como ejes como ejes políticos para romper el nivel de organización de la clase obrera, una política de desmovilización, de disciplinamiento y de despolitización de la clase obrera. Esos años de la dictadura fueron años, por supuesto, de una fuerte ofensiva contra el movimiento sindical. Hay un debate interesante ahí en la academia si lo que generó el terrorismo de Estado implicó una tierra arrasada y una desmovilización absoluta de la clase obrera, o si efectivamente hubo niveles de resistencia, aunque dificultosos, ¿no? Con dirigentes sindicales desaparecidos, con intervención, por supuesto, de la CGT y de numerosos sindicatos, con detenciones ilegales, con secuestros, con torturas, con todos los mecanismos que implicó el plan del terrorismo de Estado en la Argentina, que efectivamente nos deja a un movimiento obrero impactado desde las políticas de represión por un lado, pero también fuertemente afectado desde el peso que tuvieron las políticas económicas implementadas en la dictadura sobre la clase obrera. Sin duda, el proceso de transformación del modelo económico en la Argentina, de un modelo basado en la producción y el desarrollo industrial a un modelo de especulación financiera, generaron un proceso desindustrializador en la Argentina que tuvo un impacto en la clase obrera desde un punto de vista de la destrucción del empleo, de la destrucción de un tejido, un entramado de pequeñas y medianas industrias, mano de obra intensivas, que fueron cerrando por la imposibilidad de competir con la importación de muchos productos, con la apertura del mercado,
pero también sin duda fueron años de congelamientos de la negociación salarial, fueron años de digamos, fuerte pérdida del poder adquisitivo de salario, digamos, uno de los elementos que es más visible de la situación de la clase obrera y será una de las banderas de los reclamos de los trabajadores es, en términos concretos, la pérdida de valor de poder adquisitivo del salario, pero también, digamos, en una mirada más macro, de alguna manera, claramente una pérdida en la distribución del ingreso, en la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Eso como algunos elementos que uno puede plantear en términos concretos de cómo afectaba al mundo laboral. ¿Cómo afectó la experiencia de la última dictadura a la estructura sindical, al movimiento sindical organizado? Bueno, sin duda fue afectado en algunos de los elementos fundamentales que hacen a su vida organizativa. Particularmente, podemos decirlo esto, digamos, lisa y llanamente, afectaron a las bases históricas del poder sindical que desde los años 40 marcaban de alguna manera una posición de poder para los dirigentes sindicales, contar con un modelo sindical que garantizaba una estructura unificada, ¿no? Que iba de abajo hacia arriba, desde sindicatos de primer grado, federaciones y uniones de segundo grado, y una central única en un modelo único de concentración de la representación en la Argentina, que le daba una capacidad organizativa al movimiento obrero muy importante, sobre la cual después podemos charlar. Yo no voy a avanzar mucho más, simplemente digo, esto es un eje de debate, ¿no? Es un eje de debate presente, pero es un eje de debate de la historia argentina, ¿no? El modelo sindical argentino que se consolidó en los años 40. Ese modelo sindical había sufrido efectivamente, para los dirigentes de la época, bueno, fuertes problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente se prohibió la vida sindical, de hecho, digamos, de alguna manera se congeló la vida sindical, se intervinieron numerosos sindicatos. Se generó una intervención en el manejo de las obras sociales, que era una fuente de financiamiento muy importante de los dirigentes sindicales, además de ser un elemento de prestación de servicio esencial desde los sindicatos hacia los trabajadores. Es decir, hay efectivamente una situación a la salida de la dictadura militar de los trabajadores, que efectivamente marca una agenda, una agenda gremial muy, digamos, de muchos intereses afectados, que con el advenimiento de la recuperación democrática va a estar muy presente en la discusión con el nuevo gobierno que triunfa en las elecciones de octubre del 83. Eso para plantear de alguna manera una introducción, un pequeño marco de alguna manera sobre cómo nos posicionamos para pensar, ¿no? La situación del mundo del trabajo y del mundo sindical en el momento de la recuperación de la democracia. Un segundo elemento que quisiera destacar, bueno, sobre el que seguramente va a hacer mucho más alusión mis colegas, pero es sin duda cuál es de alguna manera el discurso de campaña que plantea Alfonsín de cara al proyecto de recuperación de la democracia, y cómo involucraba eso de alguna manera al movimiento sindical, a uno de los actores organizados que defendía intereses sectoriales con mucho predicamento en la sociedad argentina en los últimos 30 años hasta ese momento. Y sin duda la propuesta de Alfonsín, que cargaba con una idea de un corte tajante con el pasado, ¿no? Se centraba en la idea justamente de la denuncia de un pacto militar sindical, ¿no? Ese era el discurso y el tono de la campaña, ¿no? Que efectivamente ponía a dos de las corporaciones que habían sido protagonistas en los últimos 30, 40 años en la Argentina, los ponía efectivamente en tensión en relación con la necesidad de dejar atrás las prácticas del pasado y comprometerse con la reconstitución de la vida democrática. En ese sentido, sin duda, hay, digamos, desde ese momento de la campaña hacia los primeros pasos en el gobierno, hay una mirada crítica sobre el funcionamiento particularmente estamos hablando del movimiento sindical, de esta corporación, de esta forma organizativa de representar los intereses de los trabajadores,
que efectivamente planteaba una fuerte crítica al verticalismo, a las tradiciones de alguna manera muy cerradas en el manejo de las instituciones de representación de los trabajadores. Efectivamente hay una mirada crítica en relación con la relación entre los sindicatos y el partido político, la adscripción de los sindicatos y de la CGT a un partido político. Había sido, obviamente, nadie de los que estamos acá desconoce la ligación que había tenido la CGT con el peronismo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay allí, por un lado, esta mirada de alguna manera de, digamos, trabajar sobre constituir un nuevo conjunto de reglas valorativas para, digamos, relacionar la vida entre los intereses sectoriales y el Estado y el gobierno. Y en ese marco, efectivamente, el proyecto de democratización, digamos, con el que asume Alfonsín, es un proyecto de democratización que se vuelca hacia la vida institucional, sin duda, ¿no? Recuperar el Estado de Derecho, pero es también la idea de la democratización de la vida social, ¿no? Y ahí es donde efectivamente ese discurso de la democratización penetra hacia, digamos, los actores de la sociedad, los actores intermedios, en este caso, las organizaciones sindicales, digamos. Y efectivamente, y acá retomo una digamos, autora académica, María Victoria Murillo, que ha trabajado mucho estos temas y plantea justamente que Alfonsín, una frase bastante, digamos, clara y contundente para pensar, digamos, el desafío del presidente Alfonsín. Alfonsín lo que busca en esta idea de avanzar en la democratización de la sociedad es, digamos, anteponer la legitimidad de los votos frente a los intereses corporativos, ¿no? O sea, si los intereses corporativos habían tenido al Estado de alguna manera preso de las presiones constantes frente al Estado de Derecho, la idea justamente de poder de alguna manera reordenar el funcionamiento de la vida social de las corporaciones y poder efectivamente incorporar los valores democráticos dentro de la vida de las corporaciones, era un desafío, digamos, que aparecía en la agenda de esa recuperación democrática y que efectivamente despertaba expectativas, por supuesto, en la ciudadanía que estaba fervorosamente expectante en la recuperación de la vida del Estado de Derecho, pero también despertaba expectativas en aquellos sectores del movimiento sindical que eran críticos, ¿sí?, de la vieja cúpula sindical, que eran críticos de las prácticas tradicionales que habían caracterizado la dirigencia peronista desde Bandón en adelante, por decirlo de alguna manera, y que efectivamente permitía de alguna manera pensar en reordenar las reglas de juego de la vida sindical. Ahí, en ese punto, digamos, hay bastante para discutir. Yo solo voy a hacer una mención, digamos, en los autores académicos que analizan estos temas, plantean allí un debate, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llegó y cuál fue el proyecto, la estrategia para democratizar la vida de las corporaciones? Sin duda hubo una voluntad política muy fuerte, ¿no?, expresada en los primeros días post triunfo electoral de Alfonsín. Fue una voluntad política muy fuerte de ir digamos, a tomar esa agenda de la democratización y llevarla adelante frente a las consabidas resistencias de las corporaciones. La primera medida importante, solo la menciono, después podemos charlar un poco más sobre esto, pero es justamente el comienzo del enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado y a las cúpulas de las organizaciones político-militares, y a los pocos días de haber llevado adelante esta medida tan fuerte, ¿no? Porque ahora uno ya, de alguna manera, de tanto recordarla y de tanto sacralizarla en los 24 de marzo, pasa muchas veces en las nuevas generaciones más de largo, el peso que tenía, ¿no?, dar por tierra la ley de autonomía de los militares y decirle, ustedes van a ser juzgados de igual a igual como cualquier argentino, ¿no? Recuperar el principio de igualdad ante la ley era un paso muy importante. Digo, hablaba de una vocación, de una voluntad política muy importante, de democratización de las instituciones políticas y sobre todo de la justicia. Y en ese mismo marco se promueve, ¿no?, un proyecto de ley, también en relación con otra de las corporaciones a las que Alfonsín había apuntado en su discurso de campaña, un proyecto de ley denominado Ley de Reordenamiento Sindical, al que todo el mundo conoce como Proyecto de Ley Mucci, ¿no?,
que es a los pocos días de haber asumido, digamos, el partido gobernante presenta en el Parlamento este proyecto de ley que va a generar, por supuesto, como decíamos, expectativa en algunos sectores que venían planteando una agenda de democratización de los sindicatos desde larga data, digamos, en la Argentina, pero con fuerte debate ideológico en los años 60 y 70. Y va a despertar, por supuesto, resquemores y va a levantar muchos mecanismos de defensa en los sectores que se iban a ver directamente afectados, que eran efectivamente aquellos dirigentes sindicales más vinculados a la tradición sindical peronista, que lo que pretendían, una vez cambiado el clima de época político, era volver a hacerse del control de los sindicatos. En los casos en los que los sindicatos estuvieran intervenidos, ir a disputar la conducción de esos sindicatos, y en los casos en que los dirigentes prorrogaban sus mandatos y no tuvieran elecciones intermedias, poder continuar con el control de esos sindicatos. Bueno, en ese marco, sin duda, el proyecto de ley Mucci abre allí un primer momento de tensión con la dirigencia sindical peronista, que claramente ese proyecto de ley Mucci tensiona por algunos, algunos elementos que plantean una reformulación de los estatutos sindicales, es decir, un cambio en la regla de juego de cómo se concebía la representación sindical. Apuntaba principalmente a eso, ¿no? Hay una autora, Mónica Gordillo, una autora cordobesa de mucha tradición académica también, y que plantea que efectivamente la dictadura había afectado la ciudadanía laboral en la Argentina, ¿no? Y que empezar a discutir los estatutos electorales de los sindicatos, las formas de elección de la representación, era un primer paso para discutir la democratización de los sindicatos, y efectivamente había una agenda que quedaba abierta, ¿no? Que iba a generar una relación de tensión con el gobierno. Pero digo, vuelvo al proyecto de ley Mucci. ¿A qué apuntaba fundamentalmente? Sin duda tiene mucho aire a ley Sáenz Peña, ¿no? Es decir, quiere decir, la idea de la democratización se pensaba en el sentido de la elección directa, se pensaba en el sentido de la representación de las minorías, ¿no? Para que quienes no lo saben, digamos, desde la ley de asociaciones profesionales sancionada por el peronismo, en un sindicato, la lista ganadora, ¿no? Se hacía cargo de la comisión directiva de un sindicato y, digamos, no había representación de las minorías, es decir, de la segunda o tercera lista que sacaban el porcentaje menor de votos, sino que se llevaba todos los cargos en un sindicato. Entonces, efectivamente, eso planteaba de alguna manera para los que, digamos, los litigantes al interior de los sindicatos, sectores opositores a las conducciones, quienes querían participar de la vida sindical, bueno, por supuesto, en una elección donde había lista completa no tenían participación. En ese marco, efectivamente, uno de los elementos que planteaba este proyecto de ley de reordenamiento sindical era eso, ¿no? Era la posibilidad de incorporar a las minorías a las comisiones directivas. El otro elemento implicaba también una afectación. Hoy justamente veía un videograf que siempre aparece en los paros generales cuando se quiere de alguna manera desacreditar un paro y también desacreditar a la dirigencia sindical. El récord de años que tienen los dirigentes sindicales actuales, empezando por los más altos que llevan 50 años en el cargo hasta la línea media-baja que llevan 10, 15 años, digamos, como si eso agotara toda la discusión. Pero quiero decir, hay ahí un tema, ¿no? O sea, la perdurabilidad de los mandatos, sin duda. Eso no es actual, viene, digamos, de justamente esta posibilidad de controlar férreamente estas corporaciones sindicales. Son un aparato de presión, son un instrumento de poder sin duda, y allí se deposita mucha expectativa en el control de una organización sindical. Y en estos años que estamos hablando, si uno piensa la mitad del siglo XX en la Argentina, el movimiento obrero jugó un rol de representación de los intereses de los trabajadores, pero también un rol político muy importante. O sea, las estructuras sindicales permitieron jugar cuando la institucionalidad democrática argentina fue débil, permitieron jugar un rol político muy importante a los dirigentes sindicales. Parte de esta cuestión está en debate. Otro de los elementos, digamos, que el proyecto de ley Mucci planteaba era, justamente por esto digo, de la duración de los mandatos y el control sobre los sindicatos, digamos, el achicamiento de los mandatos a 3 años y la imposibilidad de la reelección más allá de un mandato, ¿no? Eso cortaría esta lógica que decimos de la continuidad del control de los sindicatos. Bueno,
no hay más que decir que efectivamente, para redondear un poco la idea, el proyecto de Guimucci se presentaba como una amenaza a las bases del poder sindical, ¿no? También no planteaba taxativamente retrotraer o derogar la ley que se había sancionado en la dictadura, que justamente había permitido la intervención de las obras sociales, y entonces allí también se veía afectada, dicha en la jerga, ¿no?, la caja sindical, es decir, la imposibilidad de recuperar las obras sociales en manos de los propios sindicatos afectaba un elemento que hace a las bases del poder sindical, como se dice habitualmente. Bueno, efectivamente en ese marco, el movimiento sindical, fundamentalmente el peronismo, que había salido de la dictadura dividido, y que había salido dividido en una de sus tantas divisiones históricas que había tenido el movimiento sindical de tradición peronista, ¿no?, donde tenía líneas combativas, líneas negociadoras y acuerdistas. Las existía en ese momento, pero frente a la amenaza, ¿no?, a las bases del poder sindical, hay una rápida reunificación. Y en esa reunificación, bueno, aparece allí entonces como una primera dimensión conflictiva, ¿no?, un primer momento conflictivo de la relación entre el gobierno presidido por Raúl Alfonsín y la estructura sindical. Digo la estructura sindical, me refiero justamente a la institucionalidad sindical y a la representación más importante, ¿no?, a los sindicatos más importantes de la Argentina, que mayor cantidad de afiliados tenían, y aquellos que efectivamente seguían buscando el objetivo de la normalización sindical era el objetivo de la restitución, ¿no?, del modelo sindical, de la restitución de las reglas de juego sindical previas al golpe de Estado. Es decir, la idea de volver a ese sistema unicista que permitía, ¿no?, congregar un movimiento obrero consolidado en la CGT. Bueno, seguramente mis colegas van a poder profundizar en la estrategia que tuvo el radicalismo para llevar adelante el proyecto de Guimucci, que finalmente termina fracasando porque no consigue los votos, la mayoría de los votos en una de las cámaras para ser aprobado, y que efectivamente marca un primer derrotero, un mojón en la relación entre el alfonsinismo y el movimiento obrero. Ahora, quiero hacer una mención particularmente de esto. Claramente después del fracaso del proyecto de Guimucci cambia la relación con el movimiento obrero. Las autoras antes mencionadas, Murillo y Gordillo, marcan efectivamente que posteriormente comienza otra etapa de la relación entre el gobierno y el movimiento sindical, una etapa de búsqueda del gobierno de conciliación, de búsqueda de concertación social, ¿no? Sin duda eso está marcado por el desafío endeble de la democracia y la dificultad, o no la dificultad, sino, bueno, el espesor, ¿no?, de la posibilidad de que la democracia fuera amenazada, ¿no?, del quiebre institucional, ¿no?, la amenaza latente sobre el quiebre institucional y un nuevo golpe de Estado. En ese sentido, sin duda, hay posteriormente a esa etapa del fracaso del proyecto de reordenamiento sindical, hay una búsqueda de concertación con el gobierno. Y lo último que quería plantear, justamente en relación con algunos de mis trabajos de investigación, tiene que ver con cómo fue visto desde el punto de vista, no ya de la dirigencia sindical tradicional, sino desde el punto de vista de aquellos que vieron con cierta simpatía al principio, con entusiasmo, quiero decir, la idea de poder avanzar en la democratización sindical. En mis investigaciones he trabajado el caso de la UOM Villa Constitución, una de las pocas seccionales que desafió la conducción de Lorenzo Miguel desde una posición, más autónoma, rompiendo con la tradición peronista tradicional, y que planteó muy fuertemente la agenda de la democratización sindical en los años 70. No fueron muchos los sindicatos y las agrupaciones sindicales combativas y de izquierda y progresistas que pudieron atravesar la dictadura y recomponerse con posterioridad a la democracia. Bueno, el caso de la UOM Villa Constitución es uno de esos casos particulares en que sus líderes de los 70 pudieron recuperar el movimiento sindical, y hay una anécdota muy interesante, ¿no?, porque
para que Alberto Piccinini, líder histórico de la UOM Villa Constitución, pudiera, ¿no?, volver a convertirse en metalúrgico, porque había sido expulsado de la UOM y expulsado de Hacienda, echado de Hacienda, ¿no?, y había terminado encarcelado 8 años, para que pudiera volver a ser dirigente sindical. Fue ayudado por Raúl Alfonsín. Justamente en el alfonsinismo había un intento de acercamiento, ¿no?, a diferentes corrientes del movimiento obrero que justamente venían recuperando esta agenda de la democratización sindical. Y es muy interesante entender justamente que había una demanda de un sector del movimiento obrero en avanzar con esa agenda, ¿no? La cuestión particular aquí es, bueno, por un lado cómo se dio la estrategia de la discusión del proyecto de ley en el Parlamento, y por otro lado justamente cuánto pudo el alfonsinismo construir, ¿no?, con estos sectores democráticos para intentar de alguna manera desafiar y disputar el control del movimiento sindical al peronismo. Bueno, la verdad que había mucho más por decir. Simplemente quería presentar un marco. Los más importantes son los colegas que van a hablar ahora, pero dejo algunas dimensiones de análisis o algunos problemas para pensar en adelante la relación entre el gobierno de Alfonsín y el movimiento sindical, en una etapa donde da para charlar mucho, ¿no?, porque efectivamente hay un gobierno que intenta consolidar la democracia, hay un movimiento sindical que había efectivamente sido muy golpeado de la dictadura, que tiene también una crisis política, pero que rápidamente se reconfigura como actor corporativo, y también eso, el rol de actor corporativo del sindicalismo le permite dar un poco de vida al peronismo en su disputa electoral. Así que muchas gracias y bueno, y quedo abierto a las preguntas. Bueno, y ahora ya le paso el micrófono a Miguel Olaviaga, que bueno, tendrá mucho para contarnos y decirnos, dado que él ha sido dirigente gremial de empleados de comercio, así que su experiencia es más que valiosa. Bueno, primero agradecer infinitamente esta invitación, decir que me siento muy gratificado por los compañeros del panel y por la cantidad de amigos que nos hemos visto en el día de la fecha, que hacía muchos años. El solo hecho de reconocernos caminando es un gran triunfo a determinada edad. Mi agradecimiento, siempre le digo, de deuda y gratitud a María Herminia, con quienes hemos coparticipado en algunos eventos de esos tiempos. Yo recién recordaba en los prolegómenos de este encuentro, cuando presentó un libro que La manzana de las luces, y hablaba precisamente de aspectos del poder que no fue, y había hecho una interesante investigación. Yo voy a utilizar 9 o 10 minutos y voy a leer. Yo sé que cuando uno lee pierde elegancia el planteo, pero lo siento necesario porque estamos muy involucrados con ese ejercicio retrospectivo que tenemos que hacer, de manera tal que he tratado de conjugar un poco el sentido de esta convocatoria, que desde el punto de vista de la verificación histórica se habla qué pasó con el movimiento obrero de esa época, cuál fue la idea de la reorganización sindical que se planteó en la ley Mucci, pero naturalmente hay una cosa excluyente, que es la figura del doctor Raúl Alfonsín. Por lo tanto, no me quiero distraer, quiero ser preciso, concreto, por eso voy a leer. Y después voy a quedar expuesto, por supuesto, a las preguntas. En la cuestión argentina, libro de Alfonsín escrito y publicado entre 1980 y 1981, expresa que Argentina en su historia presenta un crecimiento que la ubicó primera en Latinoamérica y entre las primeras 5 naciones del mundo por su ingreso por habitante. De eso se desprende la cuestión argentina, que fue el texto del libro que él escribe en el año 1980-1981. Pero asimismo, después de 1930, con la inauguración de los golpes de Estado y la interrupción del sistema democrático, comenzó su decadencia. Situaba perfectamente bien un punto de quiebre en el 6 de septiembre de 1930, recordado como el golpe de Uriburu.
Aún lo estamos padeciendo. De aquel país rico y democrático quedaría una sociedad arrasada por la intolerancia, la violencia y la decadencia económica. Hoy afirmamos que aquel proceso de antagonismo nos acorraló en el subdesarrollo, la violencia y el autoritarismo. Él proponía un método para superarlo en aquel libro La Cuestión Argentina. ¿Cómo sería esa superación? Prevaleciendo los criterios de vivir en democracia e incorporando la justicia social, eterna bandera de los antagonismos. Es decir, se presentaba casi una disputa eterna en la arena de un imaginario circo romano, en donde un sector de Argentina hablaba de la democracia y otro sector de Argentina hablaba de la democracia, de la justicia social. Esos dos componentes entendía él y se desprendía de su interpretación que no tenían que ser antagónicos, sino que tenían que ser inclusivos. Habrá que consensuar para construir una sociedad en democracia que pueda ejercer la justicia social, afirmaba. Llegó a más Alfonsín, cuando sostiene que debemos ser fraternos. Los argentinos estamos al borde de la libanización, decía, en referencia a que predominan nuestras diferencias y desacuerdos. Y ahí cita los tres principios de la Revolución Francesa. Por un lado dice, los gobiernos del mundo, cuando se preocupan por la libertad, descuidaron la igualdad. Otros, cuando trabajaron por la igualdad, atacaron la libertad. Aún no hay sociedades humanas que trabajen por la fraternidad. Libertad, decía, igualdad y fraternidad. Él interpretaba que trabajar por un presupuesto de estas tres variantes era solamente entretenerse en una cosa inconclusa. Había que trabajar por la fraternidad también. Alfonsín lo intentó. Es para todos nosotros y muchos sectores de la sociedad el padre de la democracia moderna en Argentina. Es indubitable. Murió el 31 de marzo del 2009. Es decir, pasaron 15 años y hoy queremos homenajearlo. En su historia política podemos indicar que el 18 de diciembre de 1975, 3 meses antes del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En octubre de 1983, el entonces candidato por el radicalismo para la presidencia pronunciaba en la avenida 9 de Julio, colmada de seguidores en la ciudad de Buenos Aires, un discurso que pasaría a la historia como una de las alocuciones más emblemáticas de la política argentina. Faltaban solo días para ser elegido presidente. La república solo puede hacerse con republicanos, señalaba, y la ignorancia o el desprecio por la Constitución y por la ley solo se remedian con la instrucción cívica y por el ejemplo de los líderes auténticos, elementos irreemplazables en la democracia constitucional. Profundizaba su discurso: tendremos autoridad porque seremos capaces de convencer, porque estamos proponiendo lo que todos los argentinos sabemos que necesitamos: la paz y la tranquilidad de una convivencia en la que se respeten las discrepancias y en la que los esfuerzos para construir que hagamos cada día no sean destruidos mañana por la intolerancia y la violencia. Proponerse convencer solo tiene sentido si estamos dispuestos también a que otros nos puedan convencer a nosotros, si aseguramos la libertad y la tolerancia entre los argentinos. Proclamamos estas ideas no solo porque nos parecen mejores, sino y sobre todo porque sabemos que constituyen el único método para que los argentinos nos pongamos a construir de una vez por todas nuestro futuro. Ganó ampliamente las elecciones y la democracia retornó a la Argentina. Asumió el 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos ante una nutrida representación exterior. Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta que entró en default en 1988, una alta inflación que pasó a hiperinflación el 14 de mayo de 1989 y una economía estancada. Pero tengamos en cuenta que los valores del intercambio eran paupérrimos y la Argentina no era precisamente un país industrial. Exportábamos mucho sin valor internacional y a pesar de lo poco que importábamos debíamos asumir grandes costos. La soja entonces no tenía precio.
El gobierno militar había triplicado la deuda externa. El nuevo presidente democrático debió recibir una deuda de 45.000 millones de dólares y entregó a su sucesor Carlos Menem con 58.000 millones. Hoy la deuda supera los 400.000 millones de dólares, la más grande en nuestra historia, valor que representa un 90% del PBI nacional. Con el inicio de la democracia, cada argentino debía 1.800 dólares. Hoy, 40 años después, debemos cerca de 9.000 dólares por cápita. Alfonsín restableció las libertades, brindó diálogo político y vivió con integridad, rectitud, austeridad y probidad. Sin duda fue una autoridad honesta y digna. Fue el primer gobierno en el mundo que juzgó la conducta del gobierno militar. En las relaciones exteriores alumbró el eje de integración Argentina-Brasil-Uruguay, génesis de lo que fue el Mercosur. Hoy el sistema democrático tiene inmensa deuda con los ciudadanos. Gobiernos sospechados, dirigentes desesperados por sus privilegios y tantas cuestiones más que afectan nuestra vida familiar y social. Con una trayectoria política de más de medio siglo y un reconocimiento que ya había superado las fronteras del radicalismo, Alfonsín logró convertirse en uno de los excluyentes figuras políticas de las últimas décadas y símbolo histórico del retorno a la democracia. Alguna frase nos recuerdan este espíritu único que vivimos los argentinos. ¿Qué decía la justicia social? Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. ¿Qué decía sobre el hambre? En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos, como en otros países, sino porque sobre inmoralidad. ¿Qué decía de los trabajadores pobres? Hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa. ¿Qué decía sobre la dictadura y la especulación? Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. ¿Qué decía respecto a la historia? Si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la organización nacional. Respecto a las mujeres argentinas sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista, que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad con sus hijos. En 1985 se estableció por ley la 23264 la patria potestad compartida en nuestro país. Y el motivo de este encuentro, que recién se referenciaba, la ley Mucci, nombre vinculado al autor, entonces ministro de Trabajo, que pretendió erradicar la burocracia y las corporaciones sindicales en Argentina, entendiendo que éstas eran concebidas como un chantaje para la democracia. Frente a esta propuesta, los sindicatos que en la etapa militar estaban disociados se unieron creando una conducción colegiada de la CGT. La integraban Ubaldini, Osvaldo Borda, Ramón Baldassini y Jorge Triaca. Unidos hasta 1989, pero con diversos perfiles, el sindicalismo de negociación, el confrontativo, peronista ortodoxo y el sector progresista que derivaría años después con la creación de la Central de Trabajadores Argentinos. Esta ley de reordenamiento sindical se aprobó en la Cámara de Diputados, sin embargo en la de Senadores, donde el radicalismo estaba en minoría, fue derrotada por 2 votos el 14 de marzo de 1984. El proyecto radical ratificaba la personería gremial para el sindicato más representativo, sindicato único por rama, pero abría la participación en la conducción para las minorías que obtendrían el 25% de los votos que los afiliados deberían emitir en forma directa, obligatoria y secreta, como acá se termina de señalar. El mandato duraría 3 años, con una sola posibilidad de reelección inmediata. Por única vez, no se requería antigüedad para ser candidatos en las elecciones previstas por el proceso de normalización. La justicia electoral nacional garantizaría las elecciones en vez del Ministerio de Trabajo. La intención del gobierno era que caducaran todas las autoridades sindicales establecidas hasta ese momento. La caída de la ley abrió una etapa en la que el gobierno radical reconoció a los dirigentes gremiales, pero estos sostuvieron una relación conflictiva, cuyos resultados fueron los 13 paros generales del periodo gubernamental. Pero volvamos a la figura de Alfonsín.
Hoy, en este homenaje tan especial, que entendemos es recordándolo por su legado democrático, vamos a hacer referencia a que él tenía muy claro aquello de en política internacional, que los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos, la propuesta irigoyeniana. Vamos a tomar de referencia un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica que dijo sobre Raúl Alfonsín. Me refiero a Jimmy Carter. Tomo palabras del expresidente de Estados Unidos. La figura de Raúl Alfonsín quizás sea algún día completamente comprendida. Es mi ferviente anhelo que así lo sea. No significa esto que no sea merecedor de todos los honores que se han dispensado. Sucede que esa valoración está muchas veces influenciada por su rectitud moral y no es debidamente dimensionada. Él marcó una bisagra no solo en la historia de su país, sino que cambió el mapa político de todo el continente. Debería para esto recordarse en dónde estaba la realidad geopolítica de Argentina, de América del Sur en aquellos años. Argentina era un avispero y de pronto apareció este abogado y se consolidó como una formidable fuerza política en base a su propio mérito, con discursos extraordinarios y una teoría de Estado-nación que claramente no había tenido, ni los tiene aún, precedente en la historia de ese país. Muchos argentinos, siguió diciendo, ni siquiera sabían cuál era el concepto de Estado-nación, pero lo siguieron sin vacilar. Había algo nuevo ahí, una persona que se alzaba y hablaba de un mundo venidero, de una república soñada, combinando conceptos de Platón, citando a Lincoln y enarbolando el pensamiento de Montesquieu. Y todo esto lo estaba haciendo en un momento divisorio, un momento de esos que sabemos afectarán el porvenir de manera indefectible. Llevó a cabo el juicio de la Junta, conocido en el mundo como Newbery argentino, y lo hizo en un momento en que todas sus fronteras estaban rodeadas de dictaduras consolidadas. No había democracias a la vista en esos momentos, solo estaban los Pinochet, los Videla, los Stroessner. Por eso intuyo, y en realidad sigue diciendo, puedo asegurarlo, que su propósito verdadero era la refundación de la Argentina, no haciendo acopio de poder, sino consolidando las instituciones y la carta magna de su país. Es por eso por lo que debe o debería en realidad ser valorado, porque fue un revolucionario, no en el sentido romántico o utópico de una revolución, sino en el sentido de las ideas. Raúl Alfonsín fue un revolucionario del pensamiento político del siglo XX, y su estatura moral e intelectual es comparable a las más encumbradas figuras de la democracia universal, no solo del siglo XX, sino de los anteriores. Finalizamos rememorando los cierres de sus discursos, que dicen que si alguien, él señala, distraído al costado del camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta ¿hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, decía, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Esto es Raúl Alfonsín, democracia vivida y transmitida. Muchas gracias. Solo una pequeña anécdota. Un día lo voy a ver al doctor Alfonsín ya después de ser presidente por el libro que citó Miguel y me dice, usted sería tan gentil de hacerme las preguntas porque me ha dado tanto dolor de cabeza que no sé hoy si todavía lo entiendo. Doctor Casella. En primer lugar, agradezco la invitación, porque es un gusto estar acá, es un gusto compartir esta noche con ustedes, es un gusto tener la oportunidad de decir alguna cosa en un ámbito como el que compartimos hoy. Pero también es como una manifestación de adhesión. Estamos acá no solo para decir lo que pensamos sobre el tema que nos convoca, sino para decir nuestra solidaridad con la universidad pública y gratuita de la Argentina. En segundo lugar, voy a tratar de avanzar en un tema que a lo mejor no lo digo tan brevemente como mis observadores precedentes, discúlpenme,
pero tengo una tendencia a hablar mucho. Entonces, y Por eso les lo pido dejamos disculpas de movida. Claro. Voy a hacer una aclaración inicial, porque se habla de contextualizar, ¿no es cierto? La palabra contextualización es usada habitualmente en los discursos políticos. ¿Y qué significa en este caso? Vamos a hablar de cuestiones que sucedieron 40 años atrás. 40 años atrás. Hace 40 años, el 40% de los argentinos no había nacido. Por lo tanto, hay un 40% de argentinos que no vivió esa etapa. Que si la conoce es por relato, por lo que han leído, o directamente no la conoce. Y en muchos casos, aunque la conozca, no la valora en términos de experiencia vital. No es una vivencia, es un recuerdo, es el resultado de un proceso cultural, pero no de una experiencia personal. Por lo tanto, vale la pena aclarar qué era el mundo en ese momento. Primero, los teléfonos celulares llegaron a la Argentina el 1 de noviembre del 89. 1 de noviembre del 89. Es decir, durante el gobierno de Alfonsín no había teléfonos celulares. No existía esta forma de comunicación. En segundo lugar, la computadora personal. La Commodore, que fue la primera más o menos popular, llegó a la Argentina en 1986. Y por lo tanto tampoco formaba parte de los procedimientos habituales de transmisión de ideas como hoy existe. Internet. La Universidad Argentina se conectó a Internet el 8 de abril de 1994. Obviamente no existía Internet, no existían las redes sociales, ni siquiera sabíamos que eran las redes sociales. Nos comunicábamos por medio de la prensa, los medios periodísticos, la radio, la televisión y la prensa impresa. La soja comenzó a expandirse notoriamente en la economía argentina entre 1996 y 1997. No era un argumento económico cuando Alfonsín llegó al gobierno y durante todo su gobierno. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre del 89. La disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del régimen comunista se oficializó el 26 de diciembre del 91. El Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, concretó el 31 de enero del 2020. El nivel de pobreza en la Argentina en 1982 era del 22%, salida del gobierno militar. En 1985, durante la primera etapa del gobierno de Alfonsín con el plan actual ya vigente, descendió al 14%. Y en 1989, cuando Alfonsín dejó el gobierno, había vuelto a subir al 20% después de la crisis de la política económica encabezada por Sucre. Esta es la contextualización. Era un mundo distinto del que vivimos ahora. Un mundo que no tenía los componentes centrales de la transmisión del pensamiento que hoy manejamos. Todavía el discurso político era la esencia de una campaña electoral. Por eso está muy bien recordado el acto de la avenida 9 de Julio, donde hubo una movilización espectacular que al otro día replicó el peronismo, con el mismo éxito en cuanto a concurrencia. Es decir, el acto electoral estaba caracterizado por el discurso frente a la multitud. Hoy la comunicación política tiene otro sentido muchísimo más individualista, menos comunitario. ¿Cuál es la diferencia esencial, además de todas estas, que planteó el gobierno de Alfonsín? Terminó con la tutela militar. Yo denomino tutela militar al periodo corrido entre el 6 de septiembre de 1930 y el 10 de diciembre de 1983. ¿Por qué? Porque durante ese proceso las Fuerzas Armadas actuaron como interventoras del sistema político. Distinto era el proceso de presencia militar previo, donde eran una forma de intervenir en política por vía de la política, no por vía de la fuerza. ¿No es cierto? La participación hubo Fuerzas Armadas que participaron en la Revolución del 90, por ejemplo, pero era otra cosa, era un planteo político que contaba.
La tutela militar se inicia en Argentina, es decir, las Fuerzas Armadas como interventora del sistema político aparecen en Argentina el 6 de septiembre de 1930. Y ese proceso se va agudizando con el tiempo, porque pasamos del golpe de Estado a la tragedia. El 6 de septiembre fue un golpe de Estado, en 1976 empezamos con la tragedia. Alfonsín, ¿qué hace? Convoca a restablecer el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica que todo el mundo está sujeto a la misma ley. Y que se puede ser un general o un obrero, pero todos estamos sometidos al mismo tipo de justicia. Y eso había que acreditarlo concretamente. Los juicios a la Junta no fueron una venganza, sino fueron simplemente la manifestación clara de que en Argentina volvía a regir el Estado de Derecho. ¿Y eso qué generó? Así como el 6 de septiembre generó la tutela militar, los juicios a las juntas, a Firmenich y a López Rega, generaron la legitimidad de la democracia argentina, que ya lleva 40 años y que no volvió a ser derrotada ni por el intento de golpe militar ni por las sucesivas crisis económicas que produjeron otros efectos, pero no la caída del sistema. ¿Cuál era el modelo sindical vigente cuando Alfonsín llega? El mismo que ahora en términos generales. El modelo sindical vigente comenzó con el decreto 23852 del 45. Perón armó este tipo de modelo sindical, teniendo un modelo previo que fue el fascista. Ojo, que no digo que Perón fuera fascista. Digo que Perón, que era un gran rumbeador y que se adaptaba a las circunstancias que vivía en cada etapa. En 1900, él, siendo agregado militar de la Embajada de Italia, presenció el efecto de un régimen militar determinado y la importancia que significaba la movilización alrededor de un mundo sindical bien organizado, y lo organizó así desde el Estado argentino, por supuesto con su conducción, es decir, por supuesto con dependencia de su poder. Está claro, ¿no es cierto? ¿Por qué con dependencia de su poder? Porque el modelo que impulsó Perón fue el que un teórico del derecho laboral que yo respeto mucho, Adrián Goldín, denomina como unidad promocionada. ¿Por qué? Porque la ley te llevaba a la unidad. No era la voluntad de los trabajadores, era la ley que te llevaba a la unidad. Obviamente también existía la voluntad de los trabajadores, pero lo que definía el proceso fue la ley, que generaba ¿qué? El monopolio a un sindicato nacional por rama de actividad, con lo que la conducción sindical era muy concentrada. Pero además, esa conducción sindical concentrada tenía una alta dependencia, tenía y tiene una alta dependencia del Estado. ¿Por qué alta dependencia del Estado? Fundamentalmente por dos normas. Primero, la adjudicación de la personería gremial. La personería gremial implica la distinción entre dos tipos de sindicatos: los que tienen personería gremial y los simplemente inscritos. La diferencia es sustancial, porque por los que tienen personería gremial tienen capacidad para manejar el conflicto y el convenio. El conflicto y el convenio. El que está simplemente inscrito actúa como un sindicato que puede defender el interés de los trabajadores, pero no tiene acceso al conflicto ni tiene acceso al convenio. Y el Estado se reserva el derecho de otorgar la personería, suspender la personería o quitar la personería. De manera que hay en manos del Estado una espada de Damocles permanentemente sobre el sistema sindical argentino. El segundo instrumento fue la capacidad del Estado de calificar el conflicto. La legitimidad o ilegitimidad de un conflicto depende de la calificación estatal. Y ahí hay una cuestión que aparece consolidada por la justicia. ¿Por qué? Porque tanto la suspensión o el quite de la personería gremial como la calificación de la huelga también deben ser resueltas judicialmente por los jueces del trabajo, no por los jueces de la Junta Electoral. Pero ¿qué pasa? La jurisprudencia de la Corte, fundamentalmente en el caso jurado, determina que el Estado puede precalificar antes de que la cuestión llegue al plano judicial, porque obviamente no hay tiempo, hay un conflicto gremial y el Estado tiene que operar rápidamente, preclasifica.
Y después la justicia debe determinar si la calificación que hizo el Estado, el Poder Ejecutivo, fue buena o mala, pero está limitado a determinar esa calificación de acuerdo a la razonabilidad o irrazonabilidad. Después, es decir, cuando llega a la justicia el conflicto está terminado, solucionado, quebrado. De manera que también es la segunda espada de Damocles que el poder tiene. Pero ahora nuestra estructura al servicio de un proceso político. Ahora bien, ahí aparece la identificación partidista. Lo que nosotros le reprochamos al modelo sindical argentino no es la politización, sino la partidización. ¿Qué quiere decir esto? Toda acción sindical es en definitiva una acción política. No se puede ser apolítico en el sindicato. Porque ¿qué es lo que hace la política? La política es el arte de organizar la convivencia, toma decisiones vinculadas con la convivencia. Y por lo tanto, todos los que influyen sobre la decisión ejercen una parte de la acción política. El sindicato influye enormemente, influye correctamente, porque su función es defender a una categoría social determinada que está en desventaja en un sistema capitalista. Y por lo tanto, la politización es natural. Lo que no se debe aceptar es la partidización, es decir, la vinculación íntima entre el sistema sindical argentino y un partido político. Eso está vigente desde el 45 y sigue así. ¿Qué pasó en el medio de todo este proceso? Pasó la reforma constitucional de 1957, que tuvo un solo artículo de la Constitución modificado, que fue el 14 bis. Y ahí voy a reivindicar una figura muy importante a la que yo tuve la fortuna de conocer personalmente. Los dos somos de la misma ciudad. Se llamó Crisólogo Larralde y fue el inspirador, el redactor del artículo 14 bis. El artículo 14 bis tiene una definición central: está a favor del sindicalismo. No estamos hablando del 57, pero vamos a contextualizar. El 57 es 2 años después de la caída de Perón, y había una fuerte presencia opositora al peronismo que quería terminar con el movimiento sindical porque le parecía que era un instrumento del peronismo. Larralde estaba lejos de eso. Larralde calificó el 17 de octubre con una frase: he visto pasar a mis hermanos. Eso lo dijo por escrito en un diario de Avellaneda: he visto pasar a mis hermanos. Es decir, tenía una sensibilidad personal que lo llevaba al artículo 14 bis. Lo que sí Larralde determinaba era que el artículo 14 bis debía garantizar la organización libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Es decir, eliminaba el tema de la personalidad gremial. Y eso le quitaba al Estado el instrumento de presión sobre el gremialismo. Además, en el artículo 14 bis se utiliza la palabra gremios, no sindicatos, cuando la palabra gremios es más amplia que la del sindicato y mucho más amplia que la del sindicato con personalidad gremial. ¿No es cierto? Por último, en ese artículo Larralde hace algo que el peronismo no había hecho: incorpora el derecho de huelga como un derecho constitucional. Y eso es una actitud de real transformación. Si hoy estamos a 3 días de un paro general de la CGT, estamos a 3 días del reconocimiento del valor del derecho que Larralde incorpora a la Constitución Nacional. ¿Qué pasa con Alfonsín? Alfonsín produce el efecto que yo acabo de sintetizar, que tan bien transmitió Arriaga. Alfonsín termina con la tutela militar. Yo quisiera que este concepto quedara bien centrado. Alfonsín no solamente democratiza la Argentina, termina con la tutela, porque intentos de democratización del 30 al 83 hubieron varios. El problema consiste que después aparecía el tutor y volvía a operar. Con Alfonsín se terminó. El tutor dejó de existir. Hoy la democracia argentina tiene una relativa consolidación. Y si la democracia argentina tiene una relativa, subrayo, consolidación, esa relatividad proviene de los aspectos sociales y no de los aspectos políticos e institucionales. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué hace Alfonsín?
quiere que el gremialismo funcione con una operatividad similar a la del sistema democrático global, esté enmarcado en el sistema democrático global y sea coherente con el sistema. De ahí impulsa la ley Mucci. La ley Mucci es un intento, la ley Mucci es una ley electoral, nada más. No modifica la asociación sindical, sino que simplemente intenta establecer un régimen electoral novedoso, que tiene las características que ambos observadores previos han sintetizado. En primer lugar, establece el control de todo el trámite electoral en manos de la justicia electoral. Los fundamentos del proyecto de ley dicen específicamente que así como la justicia electoral operó y administró el proceso que llegó al 30 de octubre, tiene que seguir operando en todo proceso electoral de esa naturaleza, de esa importancia. Segundo, estableció la representación de la minoría. La minoría que alcanzase el 25% de los votos se llevaba 1/3 de la construcción sindical. En tercer lugar, el mandato de los electivos era como máximo de 3 años con una sola reelección. Bueno, evidentemente fracasó. Evidentemente fracasó. Votaban todos los trabajadores que tuvieran como mínimo 18 años. Los padrones debían ser confeccionados dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El proyecto fue aprobado en diputados, pero lo rechazaban en el Senado. Y acá voy a hacer una apreciación personal. Yo formé parte de ese proceso en dos sentidos. Ojo que no quiero autorreferencialidad ninguna, perdónenme que hablé de mí mismo. Primero, como diputado, yo voté eso. Y en segundo lugar, porque después de la lucha del Senado terminé siendo representante de Mucci. Entonces, de esa experiencia que recogí yo? Recogí. El sindicalismo peronista venía de procesos de división intensa y violenta. No olvidemos que en ese proceso varios dirigentes muy importantes del gremialismo argentino fueron asesinados, murieron. Bandor, Rucci, Alonso, Di Klosterman, otros muchos. Por lo tanto, el nivel de violencia se expresa por esas condiciones. Estaba muy dividido el sindicalismo peronista y los autores intelectuales de la ley Mucci o del proyecto de ley Mucci, que fueron dos tipos excepcionales, Germán López y Gabriel Maskin, confiaron en que el impulso electoral del alfonsinismo iba a crear las condiciones para aprobar esta norma. No sucedió así. Yo creo que los dos votos del Senado que definieron el rechazo de la norma no soportaban operar contra dos corporaciones simultáneamente. Habían aprobado el juicio de las juntas, pero no podían aprobar la segunda, el segundo combate con otra corporación, y ahí fracasó el proyecto. Pero me parece que ese proyecto, además, fue no hábilmente negociado, me parece a mí, porque no previeron que iba a ser un factor de reunificación del sindicalismo peronista. Vos ya lo mencionaste, la reunificación del sindicalismo peronista. Y el sindicalismo peronista a partir de ese momento asumió el papel de generar las condiciones para la reaparición del peronismo como factor político central. Los 13 paros generales fueron un esfuerzo por reposicionar, un esfuerzo exitoso por reposicionar al peronismo. No solamente de ahí vino el reposicionamiento del peronismo, además apareció Cafiero en la renovación, pero esos dos efectos fueron convergentes. ¿Está claro? Ese es el esquema del proceso que presidió Alfonsín. Hoy el sistema sindical argentino está funcionando en el mismo modelo. Lo que me parece inconveniente para los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo al principio hablé de la contextualización. Estamos viviendo una realidad técnico-científica y laboral absolutamente distinta. Y seguir pensando en los términos
del primer peronismo me parece poco útil. Y creo que si tenemos un promedio de duración de los mandatos de dirigencia sindical de 30 y 40 años, es difícil que en 30 y 40 años incorporemos lo nuevo en mayor nivel que recordando lo viejo o recurriendo a lo viejo. Entonces acá hay un problema de subsistencia de un modelo que debe ser modificado. Primero, porque los grandes gremios que todavía tenían vigencia cuando Alfonsín llegó al gobierno ya no funcionan así. Los grandes gremios que son la Asociación Obrera Textil, Unión Obrera Metalúrgica, ESMATA, la construcción, miles de trabajadores, miles de mujeres en los telares de las textiles. Hoy eso se maneja con una computadora allá en una cabina de arriba, con un técnico que trabaja y otro técnico que viene a reemplazar más tarde. Es decir, el mundo científico-tecnológico cambió de tal manera que ya el trabajo humano pasa a ser un factor de segundo orden. Y esto requiere una modificación de la forma de organizar la defensa del trabajo. El profundo cambio en la composición del mundo laboral por la transformación tecnológica y la pérdida de importancia del trabajo humano en la industria genera dos términos que debemos incorporar acá. Primero, el conocimiento. El manejo de la computadora no es lo mismo que hacían las trabajadoras que estaban al pie de cada telar. Acá hay que tener una formación previa, y la formación previa hace que incorporemos el concepto de empleabilidad. Puede ser empleado en estas condiciones el que tiene acceso al conocimiento, por lo menos a cierto nivel de conocimiento. Y por lo tanto, hoy la empleabilidad es un factor de desigualdad. Tengamos en cuenta que es un factor de desigualdad, porque hay gente que alcanza el nivel de empleabilidad y hay gente que no la alcanza. Esos son dos universos distintos. Y esos universos tienen que ser articulados de alguna manera tal que las políticas públicas favorezcan el mantenimiento de la unidad, que por esa vía la unidad nacional, que por esa vía se trata. Hoy los grandes sindicatos en términos numéricos son los sindicatos de servicios, no son los sindicatos industriales. Por otra parte, ha habido una fuerte caída en el número de afiliados. Ya cuando se discutió la ley de empleo en pleno gobierno de Menem, ya se percibía la caída del número de afiliaciones. Y eso implica pérdida de representatividad del sector sindical, que es necesario, que debe subsistir, que tiene que ser un factor determinante en la búsqueda de la igualdad argentina. Ese es el escenario actual. ¿Cuáles son las consecuencias de este escenario tal como yo lo veo? La pobreza hoy asciende al 58,8% de la población argentina. Estas son cifras de marzo del 24, provenientes del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Eso significa 24 millones de personas viviendo en la pobreza. En el primer trimestre del año 24 se incorporaron a ese sector cerca de 3.200.000 personas. Es decir, en este proceso que hemos iniciado el 10 de diciembre, la pobreza se incrementa de manera notable. En segundo lugar, el primer problema, pobreza. En segundo lugar, trabajo en negro. El trabajo en negro afecta a más del 40% de la población económicamente activa. ¿Qué significa trabajo en negro? Significa trabajo no registrado. ¿Qué significa trabajo no registrado? El trabajador no registrado cobra un salario en promedio 20% más bajo que el promedio general, no tiene obra social, no tiene acceso a la jubilación porque no aporta y no tiene defensa sindical o tiene una reducida defensa sindical. Lo del acceso al sistema jubilatorio tiene dos elementos negativos. Primero, el trabajador no alcanza el derecho de jubilarse. Y por otro lado, el sistema no recibe el aporte del 40% de los trabajadores. Es la quiebra a plazo fijo. Por eso aparecen estos procesos de integración por vía arbitraria, por algún procedimiento, porque el tipo que llega a los 65 años y nunca aportó, que vamos a tirar arriba de la plata. No podemos hacer eso.
Entonces aparecen estos modelos que terminan quitándole sustentabilidad económica al sistema profesional argentino. Además, a este 40% deben sumarse los cuentapropistas. Cuentapropista es un término que significa disimular el trabajo en negro. Está claro, es una manera de enmascarar el trabajo en negro. La inflación en el periodo de diciembre 23 a marzo del 24 ascendió al 90%. En estos 4 meses, 90% de inflación. Por supuesto, no lo estoy acusando a Milei de haber generado la inflación en la Argentina. Sería absolutamente injusto. Lo que estoy diciendo es que la política de ajuste permanente, la primera consecuencia de esto fue un salto impresionante de la inflación en la Argentina. Los salarios. En este mismo lapso de 4 meses, en el sector privado cayeron entre el 20 y el 25%. Y las jubilaciones cayeron al 29,5%. La casta no está pagando el precio, lo están pagando los jubilados. Digamos la verdad, ya que Milei vino a decir la verdad, digámosla todos. La verdad es que este proceso de ajuste lo está pagando el salario por un lado y las jubilaciones por otro. Hay recesión. Ayer o anteayer aparece la caída de la construcción en un 44% y la caída de la industria en un 25%. Hay atraso cambiario. Tenemos un dólar devaluado fuertemente en diciembre y hoy está paralizado. Y el atraso cambiario es una mala señal para una economía como la Argentina. La Argentina tendría que aspirar a tener un tipo de cambio de equilibrio, obviamente. Pero si no tiene tipo de cambio, debería ser un tipo de cambio más bien alto, porque es la manera de defender la producción para exportar. Y nosotros tenemos un enorme hueco en la captación de dólares. Un señor al que yo conocí mucho, que fue presidente del Banco Central, nos dijo a mí, un grupo de chicos que estábamos reuniéndolo en un momento en Avellaneda, el problema de la Argentina es el sector externo. La Argentina no genera los dólares que necesita su economía. Y ese sigue siendo el problema de la Argentina. Por lo tanto, con un tipo de cambio atrasado, con una moneda nacional sobrevaluada, estamos agravando el problema. La Argentina creció por última vez en el 2011. El crecimiento se produjo. La caída de la arruga, 2001, produjo una contracción del Producto Bruto muy importante. Los radicales no nos podemos ignorar que nos pasó eso. Cayó el Producto Bruto 10 puntos en el 2001. Después, la economía argentina empezó a crecer hasta el 2011. En el 2011 se paraliza el crecimiento. Hubo años donde hubo algún crecimiento, pero el promedio, el no crecimiento, porque hubo otros años donde cayó el producto. Por lo tanto, hace 13 años que la Argentina no crece. Y en 13 años la población argentina creció 20 puntos. Por lo tanto, per cápita estamos retrocediendo de manera sostenida. No hay modelo económico que funcione si solamente se apoya en una política de ajuste. Y el único programa económico que tiene el gobierno es el ajuste. No lo digo yo, lo dice un economista del PRO. Laspina, se llama Laspina. Laspina hace 3 días en un reportaje que le hace creo que Clarín a un diario de la Capital, dice: el ajuste era necesario, pero el ajuste es necesario, pero es insuficiente. Si no hay una política de crecimiento, el ajuste no se puede vivir en el ajuste permanente. Y es un economista del PRO, ¿no? Del PC, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que con solo ajuste no andamos. Hace falta políticas de crecimiento. Y el presidente de la República, ¿qué nos dice? Nos dice: yo soy un fundamentalista de mercado. Algún observador externo hace 2 o 3 días lo denominó el líder del mercado libre en el mundo. El mercado es un instrumento eficiente para producir bienes. Es un mecanismo de producción de bienes eficiente. Tan eficiente que el PC chino y el PC vietnamita están utilizando ese procedimiento para que su economía crezca y su población viva mejor.
Pero ¿qué pasa? El mercado no distribuye, el mercado tiende a la concentración. Y si aparece Trump en Europa, y si apareció Johnson en Inglaterra, y si aparece esta chica que gobierna Italia hoy, eso es un proceso, es una consecuencia del proceso de concentración, porque lo que creció en Inglaterra, en Estados Unidos, y en Italia, y en Hungría, y en Polonia, fue la desigualdad. ¿Por qué? Porque la liberación del mercado genera concentración de la riqueza. Hoy tenemos pocos ricos, enormemente ricos, y tenemos una sociedad que en promedio ha perdido ingresos. El caso típico es Estados Unidos. En los años 70, los dos mayores empleadores eran General Motors y Ford Motor Company, industrias automotrices que pagaban buenos salarios. Hoy los dos grandes empleadores son Walmart y McDonald's, que son servicios y que pagan malos salarios. Por lo tanto, a eso, cuando uno piensa por qué llegó Trump a Estados Unidos, y fíjense en esto. Por lo tanto, si no hay política de crecimiento, y las políticas públicas de crecimiento no están vinculadas solo con el salario, están vinculadas fundamentalmente con los servicios. ¿Qué servicios? Servicios de salud, servicios de educación, servicios de vivienda popular y servicios de seguridad. Si no hay políticas públicas que impulsen esos servicios, la desigualdad destruye la democracia. El riesgo que nosotros tenemos, si seguimos por este camino, es que los 40 años sean un límite y que la continuidad empiece a disolverse en el riesgo de la vuelta de algún tutor. ¿No es cierto? Tengamos en cuenta, no estoy amenazando, estoy diciendo lo que puede ser un pronóstico. ¿Cómo termino? Ya termino, no se preocupe. ¿Cómo termino de diseñar este escenario? El presidente de la República ha dicho que la expresión justicia social es un engaño. Él no utilizó la palabra engaño, utilizó palabras más duras que engaño. Yo voy a utilizar engaño para ser civilizado. La justicia social es un concepto central de las sociedades igualitarias. Justicia social significa aspiración al mayor nivel de igualdad posible. Cuando hablamos de igualdad, no le queremos decir que cada uno de nosotros sea igual que el de al lado. No estamos hablando de ese tipo de igualdad. Estamos hablando de la igualdad en lo que el Estado nos da o nos quita. Y un Estado que funcione a partir de una distribución incorrecta del ingreso no busca la igualdad. Por eso desprecia la justicia social como concepto. Y hay un riesgo que yo quiero mencionar nada más. Tengo algo escrito a ese respecto, pero quiero mencionarlo nada más. Yo estoy viendo el riesgo creciente de una alianza entre el conocimiento y el dinero. Y esa alianza entre el conocimiento y el dinero se convierte en un nuevo factor de poder ajeno a cualquier control democrático. Lo que estamos viendo en las sociedades centrales es un crecimiento progresivo de la alianza entre el dinero y el conocimiento. Es decir, la ciencia funciona en la medida que tenga apoyo financiero, y los sectores financieros toman la ciencia para establecer un polo de poder muy sólido. Un viejo dirigente radical, muerto hace mucho tiempo, que fue ministro de Defensa de Frondizi, se llamaba Gabriel del Mazo. Para todos ustedes, hombres y mujeres de la universidad, Gabriel del Mazo fue un defensor a ultranza de la reforma universitaria, a tal punto que fue un depositario de aquel famoso documento inicial de la reforma universitaria. Gabriel del Mazo era un historiador del radicalismo e incorpora una frase que a mí siempre me motivó a pensarla. La frase de Gabriel del Mazo era: hay que preservar las bases sociales de la libertad. Esto significa que si no preservamos el mayor nivel de igualdad posible, no solamente perdemos la igualdad, vamos a perder la libertad.
Señores, no corramos ese riesgo. Trabajemos por la igualdad para mantener la igualdad. Buenísimo, ya lo veo a Roberto que quiere preguntar o decir. No lo sé. Las dos cosas. Bueno, Yo rescato muchísimo las palabras de Cachi Casella. Perdonen que os pregunte así. Hemos sido diputados juntos y compartimos muchos años de militancia en este partido. Pero yo voy a retomar el tema porque yo me inscribo entre los puros que señalaba él. Cuando él hablaba de Germán López, de Baskin, yo me inscribo y voy al tema de la convocatoria, que era el tema de la ley llamada Mucci, o la ley de reordenamiento